Muy bien, muchachos. Entonces, buenos días. Vamos a basarnos en el ejemplo del libro Oscar León García y vamos a construir el EFAF de esta compañía que se llama Empresa Comercial Profe, del se me Norte. entrecorta. Ah, bueno. Ahí ya me escuchas mejor. Sí, profe, escucha bien. Muy bien. Profe, sí, Sí, profe, profe. lo escucho bien. Ah, bueno. El primer paso que vamos a hacer es calcular las variaciones. Lo bueno de hacer esos ejercicios en Excel es que estas herramientas son muy potentes pues, para hacer cálculos y se pueden hacer de una manera más rápida. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la variación entre el año 2 menos el año 1. En este caso nos está dando que la variación en el efectivo de un año al otro son 10 millones. Vamos a arrastrar la fórmula. La arrastramos. Uy, Mateito se levantó y tiene como diarrea. Hola, hijo. La bolita, gracias. Entonces, Ay, vamos gracias. aquí, rellenar sin formato. Ay, yo pensé que era una silla. ¿Viste por qué? ¿Viste por qué hice? Muy bien. Mucha información. Profe, sacando grabado, eso va por el canal de YouTube, profe. Pero no, esas son cosas que pasan en la vida. Muy bien. Va a tocar editar ahí ese pedazo. Bien, eso es para que la gente se ríe Corte. y lo vuelva en tendencia. Muy bien, entonces el primer paso, las variaciones. ¿Sí o no? ¿Es claro? Sí. Variaciones. Segundo paso es calcular si es una fuente o una aplicación. Entonces, entre todos, vamos a decir si es una fuente o una aplicación. Un poquito más. Un poquito más. Está bien acá. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que si una cuenta del activo disminuye, ¿es una fuente o es una aplicación? Es una fuente. Explicación. Es una fuente. Entonces, escuchó fuente y aplicación. Entonces, ¿cuál es la lógica? Usted con una cuenta, usted no tiene que aprenderse nada de memoria, solo le tiene que hacerse preguntas en la mente. Si a mí en el año 1 me debían 1.250 millones y ya me deben 1.560 millones, ¿me atrapó caja? ¿Eso me atrapó caja? ¿O por el contrario, yo estoy liberando caja? Ah, profe, ahí sí sería una aplicación. Pero yo pensé que estábamos hablando del efectivo. Ah, sí, correcto, pero a lo que voy es que, que uno, digamos, dentro de 3 meses, usted dice, ay, no, yo no recuerdo cuándo es que es fuente y cuándo es aplicación. Lo que hay que ponerle es un poquito de lógica para decir, ah, listo, ya con este ejemplo tan sencillo, yo sé que cuando aumenta mi activo, mi cuenta del activo es porque es una aplicación. En este caso sería una aplicación, ¿sí o no? Sí. Y acá fuente. Ujú. Entonces, por un tema, esta sería aplicación. Vamos a ponerle un colorcito. Y las aplicaciones de otro color. Naranja. Entonces esta sería aplicación, esta también sería aplicación. Esta sería una aplicación. Pero bueno, acá en esta cuenta del activo fijo, la vamos a netear. No vamos a mirar el efecto separado, sino el efecto neto. Es decir, ¿cuánto creció mi activo fijo neto? 105. ¿Es claro? Sí, profe. Aquí también en el intangible. Y me voy ya para el pasivo. Entonces, si el banco me presta más plata, me prestó 460 millones más, ¿eso es una fuente o una aplicación? Una fuente. ¿Sí o no? Una fuente, porque precisamente con esos recursos que me presta el banco yo puedo atender otros temas, ¿sí o no? Es una fuente. Uy. Entonces, cuando aumenta el pasivo, es una fuente. Y cuando disminuye, es una aplicación.
Y nos vamos también para la otra cuenta del pasivo. Aumento es una fuente. Y nos vamos para el patrimonio. Acá no hubo movimiento. Y acá cuando el patrimonio aumenta es una fuente. Porque se comporta igual que el pasivo. Entonces ahí tendríamos las fuentes y las aplicaciones. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Profe. Entonces, ahí en el libro lo explican muy paso a paso. Entonces, pero en términos generales es esto. Primer paso, variaciones, fuente de aplicación. Y ya hacer un resumen. Entonces, por acá voy a colocar las fuentes. Por acá las fuentes. Y por acá las aplicaciones. Vamos a empezar con las fuentes. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Entonces me vengo y lo puedo formular. Entonces, efectivo, obligaciones financieras de corto plazo, proveedores, gastos por pagar, obligaciones financieras de largo plazo, y el aumento de las reservas. Voy a darle doble clic aquí para que la pantalla sea más grande. El aumento de las reservas. Y las utilidades. Entonces, vea pues cuál va a ser el truquito pues para hacer esto fácil. Profe, Hola, usted nos manda ese documento cuando termine, ¿cierto? este no. Les voy a poner un taller sobre un caso similar. Entonces, ¿cuál va a ser Pero la yo lo base? mandé a la clase grabada. Exactamente, la clase sí. Donde aparezca lo de Mateito, usted ya se ríe y ya, sigue, no pasa nada. Entonces, vea pues cuál es el truco. Ah, bueno, profe, entonces nos comparte la clase por... Sí, yo la voy a montar ahí a YouTube. Porque es que a Sí. veces esos archivos se vuelven muy pesados y no suenan a la plataforma. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, volvamos los youtubers. Muy bien. Entonces vean lo que pasa. Si yo arrastro esta fórmula, él me sigue, él me trae este valor, me trae este valor. Entonces, si yo acá le quito estas dos columnas, él me está trayendo el dato que yo necesito. ¿Es claro? Sí. ¿Sí o no? Entonces estas son las fuentes. Acá, ¿cuál es el truco, muchachos? Que usted acá lo tiene que dejar con el valor. Esta disminución del efectivo es una fuente, pero acá los valores se manejan en valor absoluto. Entonces, este valor, uno le puede poner acá la formulita en Excel de valor absoluto. La función de valor absoluto es ABS. Entonces, acá por acá tendríamos el total de fuentes. Le doy una sumatoria. Y me da que las fuentes son 810. ¿Es claro? Profe, pero el valor absoluto es para todos. Si Karen, por acá, por ejemplo, este te diera un valor negativo, Menos. Ah, ok. lo aplicarías como menos. Porque si, por ejemplo, se queda menos 10, ya quedaría con un error porque esto tiene que cuadrar. Cuando calculemos las fuentes, nos tiene que dar también fuentes por 810, porque es partida doble. Entonces ahí tenemos las fuentes. Que simplemente lo que estamos haciendo acá en este paso, muchachos, es simplemente consolidar los datos. ¿Sí o no? Ahí no hay misterio. Nos vamos para las aplicaciones. Entonces hago lo mismo, arrastro los datos, cojo este dato, puedo arrastrarlo hacia abajo para que me traiga los otros tres. Si ustedes ven, me está trayendo los inventarios, después me traigo el activo fijo neto, me traigo los intangibles, me traigo las prestaciones sociales por pagar y ya.
Y vuelvo y hago ese truquito, pues, que hice ahorita. Pues lo puedo hacer formulándolo uno a uno. O simplemente hago este truco que voy a hacer. Simplemente arrastro esta fórmula. Y este dato que me está trayendo acá es la variación. ¿Sí lo ven? Entonces yo simplemente selecciono estas dos columnas y las elimino. Voy a mover esto para acá para que se vean todos los datos. Entonces ahí tengo las aplicaciones. Por ejemplo, esta de intangibles fueron 40. Activos fijos netos fueron 105. Cuentas por cobrar a clientes me aumentó en 310. Acá lo mismo. Este signo negativo también lo pongo con valor absoluto. Y vuelvo y calculo. Aplico esta formulita, esta sumatoria, y me da el total de aplicaciones. ¿Es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Total, fuentes y aplicaciones tienen que dar lo mismo. Correcto, eso tiene que ser igual. Por lo que decía ahorita, porque esto parte de, como los modelos que hemos construido en clase, siempre es una ecuación contable. Siempre todo modelo parte de la ecuación contable. ¿Qué dice la ecuación contable? Que el activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces siempre tiene que haber una igualdad. Entonces, esta es como la primera tabla del EFAF, que es el estado de fuentes y aplicación de fondos. Esto es lo que estamos haciendo acá. Voy a pintarlo. ¿Vamos bien ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. O sea que el primer paso, variaciones. Segundo paso, determino si es fuente o aplicación. Y construyo mi primer EFAF, que es simplemente consolidar los datos. ¿Cuáles fueron fuentes y cuáles fueron aplicaciones? Entonces, si usted hace el examen y lo lleva hasta ahí, ya lleva un 50% de la nota. Muy bien. Entonces, acá hay que hacer unas depuraciones. Las depuraciones tienen que ver con las tradicionales, son CATNO. Hay que hacer una depuración del CATNO. Hay que hacer una depuración de las inversiones en capas. ¿Y qué pasó ahí? Hay que hacer una depuración de los dividendos. Esas son como las tres depuraciones más importantes que hay que hacer. Entonces vamos a empezar con la del CATNO. Recordemos a qué es igual el CATNO. El CATNO es igual a cartera más inventarios menos cuentas por pagar. ¿Es claro? Sí, es el CATNO. En este caso, ¿qué cuentas de CATNO tenemos? Acá esto es como la fórmula más general. Pero esta fórmula usted la puede personalizar con los datos que usted tenga en el ejercicio. Acá en el CATNO, voy a poner las cuentas que tenemos del CATNO. Tengo proveedores, que proveedores es cuentas por pagar, pues. Acá cuando se habla de cuentas por pagar, entre comillas, estamos hablando de proveedores y gastos por pagar. Entonces, uno se aprende la fórmula general, que es esta, la que uno ve en los libros, pero ya en la práctica tiene que saber interpretar y mirar cómo la llaman en los estados financieros. Entonces, en proveedores
Hay 150, una fuente de 150. ¿Qué más cuentas hay en Cateneo? Gastos por pagar. Entonces, arrastro la fórmula. 55. Eso por el lado de fuentes. Y por el lado de aplicaciones tengo cuentas por cobrar a clientes, que es lo que llamamos C por C o cartera. Y son 310. Las cuentas por cobrar a socios, por más de que suene como si eso fuera cartera, no es. Normalmente es préstamos que que le hacen a los socios y esa plática los socios la deberían ir pagando. Y eso no es capital de trabajo. El capital de trabajo, el CATNO o capital de trabajo, es lo que requiere la empresa para funcionar normalmente su negocio. ¿Qué más cuentas hay? El inventario. Entonces, aquí está el inventario. Y la tercera es que uno también como empresa se financia con las prestaciones sociales que causan el PIG, pero que no las tiene que pagar en el periodo. El mejor ejemplo de esto son las cesantías. Las vacaciones hasta que se paguen, ¿sí o no? Y así otros Profe, ítems. Hola. todo lo que estás diciendo ahí son lo de las cuentas por pagar. No, acá Es Cateneo. todo lo del cateneo. Pero muy buena pregunta. Esta es la fórmula del cateneo. Entonces Sí. yo me fui para acá, para este cuadrito, y miré de ahí qué es cateneo. Y lo puse si es una fuente. En el caso de las fuentes, vamos a ponerle aquí, que quede más claro. Aquí voy a poner acá. Pero excelente pregunta porque ayuda para que todos entendamos. Esa es la idea. Voy a depurar el cateneo. Entonces me voy para las fuentes. Me vengo para las fuentes. Y determino de ahí qué es cateneo. Y las dos cuentas que hay ahí, que son cateneo, son proveedores y gastos por pagar. ¿Es claro? Sí. Y me voy para aplicaciones. Y digo, de esas aplicaciones, que es cateneo, que es capital de trabajo. Y encuentro estas tres cuentas. Perdón, esto va es acá. Es claro. Entonces, vuelvo y hago, totalizo ambos lados. Ambos lados. Entonces le doy una sumatoria. Entonces, pregunta, ¿el cateneo está más para el lado de las fuentes o para el lado de las aplicaciones? ¿Cuál es mayor? Este lado, Para Las aplicaciones. aplicaciones. Entonces, como nos dio mayor acá en las aplicaciones, vamos a resumir todo esto en aumento del cateneo. Entonces acá, Profe, sino que yo pensé, pues, como dice la fórmula ahí, pensé que no sé, pues, como que las cuentas por cobrar, pues se hacía todo, pues, como que se sumaba, y se restaba, pero no, simplemente ya, se suma y ya. se Ahí miran enseguida ambos ya todo. lados y de ahí se restan. Bueno, sí, ya listo, ahora sí. Súper, Gracias. con gusto. Y acá nos está dando que el aumento en el cateneo es, es 270. ¿Sí lo ven? ¿Vamos bien ahí, sí o no? Entonces, este EFAF lo podemos reexpresar de esta siguiente forma, ya con la depuración del cateneo. Con esta depuración lo podemos depurar. Entonces voy a ponerlo aquí que quede como con el mismo orden. Tran, tran, y tran. Muy bien. Entonces el efectivo sigue siendo el mismo. Entonces está en efectivo. Sigue siendo el mismo. Obligaciones financieras siguen siendo las mismas. Uno lo que podría para ganar tiempo es esto.
lo arrastro y lo arrastro. Y ya simplemente quito lo que quité del cateneo. Esto lo pego para acá. Si ven que ya no estoy mostrando estas dos cuentas. ¿Sí lo ven? Sí. Y aquí a este lado, pues puedo hacer lo mismo para ganar tiempo. Y arrastro. ¿Y qué quito de acá? Quito lo que Cuentas por cobrar clientes, es. Muy bien. inventarios Y prestaciones y sociales. prestaciones sociales. Entonces lo organizo. Y pongo acá el aumento en el cateneo. Es este dato que toda esa depuración que hice, me queda aquí el cateneo. Es claro. Calculo las que de mis fuentes es cateneo, que de mis fuentes son aplicaciones. La resto y lo depuro acá en el EFAF. Y vuelvo y calculo total fuentes y total aplicaciones. Y si ustedes ven, nos está dando otra vez la igualdad. Es claro, está ahí. Sí, profe. Profe. Muy bien. Entonces vamos a hacer otra depuración. La primera, el cateneo, quedó ok. Vamos con la de dividendos. Entonces, voy a hacerla por acá. Voy a poner esto por acá abajito para que no se confunda. Entonces, acá tenemos los dos. Muy bien. Ahí disculparán que Mateito amaneció hambriento. Haciendo galletas. Muy bien. Entonces vamos a seguir con la segunda depuración. El tema de dividendos. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para saber de un año al otro cuáles fueron las fuentes de recursos de la empresa y cómo se aplicaron. Entonces, y si se cumplieron los objetivos, que las fuentes de corto plazo financiaran las aplicaciones de corto plazo, que la política de dividendos sea una política adecuada, de que si el negocio invirtió o no en activos fijos. Eso es lo que nos muestra el EFAF. Nos da una radiografía de cómo fue el movimiento de recursos en la empresa. Vamos a hacer la de los dividendos. Entonces, para hacer la de los dividendos, les voy a explicar una fórmula que aplica para todo en la vida, ¿sí o no? Y lo decíamos una vez en clase. El saldo inicial de una cuenta contable o cualquier cosa, un saldo inicial, ¿cómo hago para llegar a un saldo final? Si yo tengo 100 mililitros en un envase, ¿cómo llego a un saldo final? Yo a ese envase le puedo agregar 20 mililitros y si hay una salida de 50 mililitros, ¿cuál va a ser el saldo final? ¿Será saldo inicial? Más o menos. Menos, 70. menos. Más lo que le ingresé al envase, menos lo que le saqué. O sea que el saldo final van a ser 70. Si yo acá, por el contrario, le agrego más, le agrego por ahí 70, entonces ya en el envase habrá 120.
porque la diferencia entre las entradas y las salidas fueron 20. Si yo tenía 100 y en el neto le aumenté en 20, pues ya tengo 120. ¿Es claro? Este ejemplo lo vamos a aplicar para las cuentas. Entonces vamos a coger las cuentas. Entonces el saldo inicial vamos a coger. Vamos a ver cuánto fue dividendos. Entonces, me vengo para acá y miro el saldo inicial de las reservas más las utilidades retenidas. Entonces a esto lo voy a llamar las utilidades retenidas en el negocio iniciales. Profe, ¿puedes escribir a un ladito que cogiste, por favor? Sí, aquí cogí reservas más utilidades retenidas. Gracias. Entonces un negocio tiene un saldo inicial de utilidades y reservas. ¿Qué hace que el patrimonio crezca? Lo hemos dicho en clase. ¿Qué hace que esa botella aumente? Las utilidades netas. Entonces, la utilidad neta del periodo, ¿cuánto fue? Entonces me vengo para acá, para el PIG. Y la utilidad neta del periodo 2 fueron 135 millones. ¿Es claro? La utilidad Profe, neta, año 2. ¿Y cuáles son las salidas? Precisamente los dividendos. Que esta es la incógnita que queremos hallar. ¿Cuántos dividendos se dieron en esa empresa? Y el saldo final, pues, será esas utilidades retenidas finales, que precisamente son otra vez las que están acá en el balance. Serán estos 135 más estos 15. Entonces, ¿cómo hallar los dividendos? Esto que hicimos ahorita es una fórmula que es pues, la fórmula de la física y un saldo inicial más unas entradas menos unas salidas es igual a un saldo final. ¿Es claro? Esta es la ecuación. Entonces, ¿cómo hallo los dividendos? Los dividendos son las salidas. Entonces, de esta ecuación me toca despejar salidas. ¿Cómo despejo salidas? Alguien que me lo diga. Si ustedes ven ahí, salidas está negativo, entonces lo puedo pasar para el otro lado de la ecuación. Entonces, salidas es igual a ¿qué? Saldo saldo inicial. final más saldo inicial. No. Saldo inicial Saldo inicial Más entradas. menos saldo final. ¿Sí lo ven? Como salidas acá está negativo, pues de una vez aprovecho y me lo tiro para el otro lado de la ecuación. Y el saldo final que está al otro lado de la ecuación lo traigo al lado inicial. Y me daría esta fórmula. ¿Es claro? Sí, profe. Muchachos. Digan sí que está siendo grabado. Sí, profe. Me entiendan. Si tienen dudas, de una. Por aquí alguien está escribiendo. Profe. Listo. Pues ahora ahorita yo creo. Entonces, la salida será igual. Saldo inicial más las utilidades menos saldo final. Entonces, esta empresa, ya encontramos el siguiente dato interesante. Esta empresa dio dividendos por 125 millones. ¿Qué pasa? Que usted cuando usted mira acá el PIG, el PIG y el balance, usted no encuentra una cuenta que diga pago de dividendos. Precisamente
lo que hemos visto en clase es que ese dato aparece en el flujo de caja, ¿sí o no? Entonces, si a usted le dan el balance, si usted tiene el balance y el PIG, usted puede saber el pago de dividendos. Muchas veces uno encuentra, uno le pide a la empresa, pásame los estados financieros y nada más se pasa el balance y el PIG. Con esos dos ya podrías hallar los dividendos. Muy bien. Entonces, acá hicimos la depuración del cateneo. Vamos a volver a copiar esto, lo que hicimos ahorita. Podríamos hacer así como para ahorrar tiempo. Ahí me exageré un poquito. Yo no puedo ganar tiempo. Simplemente es un tema ahí de... Aquí lo que vamos a depurar es los dividendos. Esto sobra. Cateneo y dividendos. Carpintería. Entonces, vamos a quitar estas dos cuentas que las utilizamos, ¿sí o no? Como cuando hicimos el cateneo. Acá estas dos cuentas las vamos a quitar. ¿Y qué vamos a poner acá? Las utilidades del periodo. Que habíamos calculado que eran las utilidades del periodo 135. Y acá vamos a poner la cuenta de dividendos. Y los dividendos que dio la empresa fueron 125. Entonces, aquí ya depuramos también el tema del cateneo y de los dividendos. Quiere decir que, porque vean que, veámoslo paso a paso, es como una película. Cuando usted hizo el primer EFAF o el primer paso del EFAF, usted ahí como que usted decía, vení, tantas cuentas, yo cómo sé eso, cómo fluyó el dinero desde esas fuentes a esas aplicaciones. Entonces acá lo que hicimos fue depurarlo y decir que el cateneo aumentó. Y acá que aparte que el cateneo aumentó, hubo un reparto de dividendos de 125. De esas utilidades del periodo, de esos 135, se repartieron en dividendos 125. ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien. Profe, o sea que los dividendos siempre van a estar en aplicación. O en este caso, si hubiera dado el cateneo en fuentes, también los dividendos quedan en fuentes. Cada uno va por aparte. Pero, por ejemplo, si la empresa hubiera dado pérdidas, acá estas no sería utilidades, sino que sería una cuenta que dijera acá pérdidas. Entonces todo dependerá de ese análisis de variaciones. En este caso, como la empresa dio utilidades, nos da así. Si hubiera dado pérdidas, le hubiera dado al contrario. Y si hubiera dado, por ejemplo, dio pérdidas y repartió dividendos, los dos hubieran dado para este lado. Pero le tendría,
tuvieron que haber tenido unas fuentes pues para haber soportado esas pérdidas. ¿Qué está pasando con las empresas en esta crisis? Es el mejor ejemplo. Van a perder plata. Y si dan dividendos, entonces van a aplicar, entonces van a tener acá en este lado, van a tener pérdidas. Todas las preguntas son muy buenas porque puede uno argumentar pérdidas y dividendos. Que normalmente si el año es malo, pues usted no debería dar dividendos, los dividendos deberían ser ceros. Hay muchas empresas antes que les va a tocar inyectar capital. El mejor ejemplo es Avianca. Les va a tocar inyectar capital porque las pérdidas son tan impresionantes que si no inyectan capital no van a tener cómo sostener la nómina, pagar proveedores, invertir, ¿sí o no? Entonces, ¿con qué financian las empresas estas aplicaciones? Con obligaciones financieras. ¿Qué es lo mismo que está haciendo esta empresa que estamos haciendo en este ejemplo? ¿Cómo está financiando los dividendos, las inversiones, todo? Gran parte es con deuda. Sí, ¿Sí con lo ven? endeudamiento con bancos o cosas así. Correcto. Se están endeudando con bancos y está teniendo una ineficiencia acá en Cateneo, porque lo ideal es que usted no tenga que aplicar recursos en Cateneo, que el Cateneo acá es muy cercano a cero. ¿Qué significa que el Cateneo dé muy cercano a cero? Pongo un ejemplo también muy básico, pues para que sigamos como teniendo las cosas muy claras. Si usted crea un negocio de estos que llaman hard discount, que es el de Uno y todas estas marcas, Justibuena, ¿sí o no? ¿Ellos qué capital de trabajo neto operativo tienen cuando montan un negocio? Cartera. Cobran en efectivo y con medios de pago que es casi efectivo. Inventario. Pueden tener inventarios, pero normalmente es una cifra también muy cercana a cero porque eso rota muy rápido. Y cuentas por pagar. Pueden tener mucha plata. ¿Por qué? Porque ellos normalmente pagan a 45 días. Entonces ellos, si venden una bolsa de arepas, pues por ponerlo, el ejemplo más básico, ellos la venden de contado, les entra aquí platica. El inventario les resta acá y acá no tienen que pagar. Y acá no tienen que pagar. No tienen que pagar a proveedores. Entonces, en este escenario, ¿cuál será el cateneo? Viéndolo más bien desde acá. Esto es más bien flujo de caja. Viéndolo desde acá, no tienen cartera. Inventario bajito. Y le ven al proveedor. Entonces, ¿cuál será el cateneo? ¿Cuál es la formulita? Cartera más inventario menos cuentas por pagar. Entonces, este tipo de negocios tiene un capital de trabajo neto operativo negativo. Si lo estuviéramos haciendo negativo, si estuviéramos haciéndolo en el EFAF, acá en este lado, veámoslo. Si yo acá esto fuera 0 y solamente existiera esta cuenta, que es proveedores, y aumentó, sería una fuente. Entonces, en este caso, en este ejemplo, estos 1000 con los que se financió este hard discount serían una fuente. Y no tendría que invertirlos en Cateneo. Entonces, acá en la ecuación, en el EFAF, aparecería aumento del Cateneo. Y ese aumento del Cateneo estaría explicado por las cuentas por pagar. Esto es lo que en la vida se conoce como trabajar con la plata del mister. No sé si esa expresión la han escuchado. Es trabajar con un capital de trabajo neto operativos negativo. Entonces usted en vez de meterle recursos al negocio, usted antes tiene recursos para poder financiar otras cosas.
Eso pasa con los negocios que tienen un capital de trabajo neto operativo negativo. ¿Es claro? Sí, profe. Sí, profe, sí, gracias. Muy bien, gracias por la pregunta porque la idea es que todo quede muy claro. Como les he dicho, pues el tema es hacer ejercicios y por eso vamos a hacer un taller. Acá tenemos la depuración. Le hicimos dos depuraciones, cateneo y ya después de la depuración del cateneo y le sumamos el tema de dividendos. Y la tercera depuración es la de los activos fijos. Entonces vamos a hacerla por acá. Entonces, de los activos fijos. Entonces, acá pongo activos fijos iniciales. Entonces me voy para los activos fijos iniciales, que eran 1075. ¿Se lo ven? Sí. Y los activos fijos finales son 1200. Entonces, el ejercicio, ¿alguien lo tiene ahí el PDF a la mano? Sí, yo. El ejercicio, él decía que había una venta de activos. Al inicio como el ejercicio. Mm, Muy bien. Entonces, ¿cuánto vendí en activos? Yo vendí en activos 50 y 120. Entonces yo vendí activos que valían por su valor de compra 170 millones. Entonces, hallo este valor, que este es el valor que nos interesa. Lo vamos a hallar por diferencias. Adquisición de activos. ¿Será igual a qué? Entonces, la adquisición de activos, acá lo que vamos a hallar no son las salidas, sino las entradas. ¿Cómo calculo las entradas? Despego entradas. Entradas es igual a saldo final. Paso a restar saldo inicial. Y salidas que estaba negativo pasa al otro lado como positivo. Más salidas. Estoy despejando esta fórmula general. Esta es la que uno debe aprenderse, pero desde la lógica. Entonces, ¿a qué será las entradas? Será igual. Saldo final menos saldo inicial más salidas. Es decir, esta empresa adquirió activos fijos por 295 millones. ¿Es claro? Sí, profe. Entonces Sí. vamos a hacer esta depuración. Vamos a hacer esta depuración.
Vamos a parar aquí.